Vamos a tener una interesante entrevista esta noche aquí en Noticiete. En tanto, volvemos con la perspectiva, lo del huracán Iota y cuántos sucesos más han ocurrido en este lunes 16. Pero también es importante este contacto con el doctor Roberto Molina Barreto, quien es actual magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Recién asume el pasado 12 de noviembre y estábamos con la idea de entrevistarle. Primero que nada, pues bienvenido, magistrado, gracias por estar con nosotros. Y pues esa sería mi primera pregunta, ¿cómo le han recibido a lo interno de la Corte de Constitucionalidad tras su toma de posesión? Pues muchas gracias, buenas noches, Luis. La verdad es que yo me siento muy agradado. Para decepción de muchos grupos y muchas personas, fui recibido con mucho respeto, con mucho aprecio. Creo que no podría haber sido mejor bienvenida tanto para el colega que fue designado como fui yo. Y tuvimos una sesión muy agradable, muy coloquial, le diría yo, amigable. Se firmó el acta, intercambiamos algún tipo de opiniones y ahí estamos ya trabajando, poniéndonos al día, porque ahora pues obviamente hay avances tecnológicos que cuesta entender. Yo ya tenía 4 años y pico de haber perdido la práctica, y ahora regresar a un sistema informático muy especial por las reuniones a distancia, pues ha costado un poco, pero ahí estamos con todo el ánimo de poder contribuir a que la Corte de Constitucionalidad realmente cumpla con su función constitucional, Luis. Y se ha sabido, a pesar de este recibimiento que usted dice que ha sido el que usted pudo haber esperado, pero de 2 amparos ante la misma Corte de Constitucionalidad, ¿a qué se deben los mismos? ¿Está sujeto usted a algún proceso penal o similar? No, absolutamente. Mire, estos amparos realmente son frívolos, improcedentes. Realmente no me explico cómo mucho profesional del derecho se preste a ese tipo de juegos. Le diría que estos son los mismos grupos que han impedido que la Corte Suprema de Justicia esté integrada. Lo que andan haciendo es entorpeciendo la integración de las altas cortes. El año pasado lo hicieron durante el año 2019, varias veces amparos para suspender el proceso de la Corte Suprema de Justicia, y ahí la tenemos todavía en funciones. Y ahora quieren hacer lo mismo con la justicia constitucional, la quieren volver a paralizar, quieren volver a desintegrar la Corte de Constitucionalidad. Y como usted sabe, es una institución que su función esencial es resguardar precisamente el orden constitucional. Así es que, aunque crea un poco de tensión, porque obviamente son actitudes absolutamente activistas, ideológicas y políticas, pues yo estoy convencido de que los compañeros de la Corte de Constitucionalidad pues sabrán resolverla de la mejor manera, que es un rechazo liminar, porque no puede ser que retrocedamos y volvamos a desintegrar la justicia o la Corte de Constitucionalidad y paralizarla de nuevo. Como usted sabe, el Colegio de Abogados no ha cumplido su función de tener que llenar una vacancia que todavía está. Tenemos algunos otros problemas por la pandemia y ha sido de hace meses muy difícil integrar la Corte. Así es que, pues, como le digo, son frívolos, pero es parte del juego. Recuerde que la Constitución es política y entonces hay grupos que después incluso que decían que no se puede perseguir abogados por el ejercicio de su cargo, pues ahora andan precisamente queriendo perseguir a otros magistrados por las mismas causas. O sea, una contradicción absoluta. Y hay suficiente jurisprudencia de que a un magistrado que ya pasó por un debido proceso, como fue en mi caso, que ya fue electo cumpliendo con todos los requisitos de ley, que ya pasó por el Congreso de la República, que ya fue juramentado, que ya tomó posición por los propios magistrados de la Corte de Constitucionalidad, solo podría cesar en su cargo por los delitos o por causas de cesantía indicadas claramente en la ley de amparo. Y ninguno de esos casos son los que alegan estos amparistas. Así es que son absolutamente abusivos, espurios, y no tendrán más que terminar siendo denegados. Se podría interpretar que algunos hubiesen querido presentar algunas tachas en el proceso de elección. ¿Estaba sujeta su elección a la ley de comisiones de postulación? En absoluto.
Para la designación de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Luis, solo aplica la propia ley de las organizaciones designantes, de las instituciones designantes. En este caso, cada designante elige su procedimiento interno y el constituyente fue muy sabio en decir que ese procedimiento interno de designación para magistrados de la Corte de Constitucionalidad no puede ser impugnado por ninguna vía. Y precisamente porque se trata del más alto tribunal. Y lo dice una norma constitucional. O sea, aquí no aplica la ley de comisiones de postulación y por eso no había lugar a tachas. Pero de todas maneras, déjeme decirle, Luis, que ahí consta que jamás he sido sujeto a un proceso penal, jamás he sido condenado por una violación de derechos humanos, cumplo con todas las calidades y cualidades profesionales, tengo experiencia en el ramo, tengo el ejercicio profesional, en fin, al llenar todos esos requisitos fue que la Corte Suprema de Justicia, habiendo calificado todo esto y la idoneidad, la capacidad y la honradez, fue que fuimos designados los dos magistrados. O sea, ya ejercemos el cargo, ya no es posible por medio de un amparo suspender un procedimiento que ya terminó. Y para concluir, ¿cuál va a ser entonces su dinámica de trabajo, su política a lo interno de la Corte de Constitucionalidad en este tiempo para el cual fue electo? Pues precisamente hacer cumplir la Constitución, la ley de amparo y las leyes del país. El Tribunal Constitucional es garantista de los derechos humanos, es garantista del debido proceso, es garantista de que todas las instituciones del Estado funcionen debidamente, no puede interferir en las funciones de otros órganos del Estado. Y es precisamente un árbitro. Cuando hablamos de un árbitro es que no se puede sesgar para un lado o para otro, sino es un balance para que el sistema republicano y democrático del país que está diseñado en la Constitución funcione debidamente. Y eso es lo que ellos no quieren. Ellos quieren cooptar las Cortes precisamente para poder afectar el sistema republicano y obviamente que no se pueda reactivar una economía que usted sabe lo que significa tener una certeza jurídica para que hagan inversiones, más trabajo, más prosperidad para todo el país. Pues buena suerte en este ejercicio de sus funciones y pues seguramente podremos tener un posterior contacto para evaluar cómo va ese trabajo a lo interno de la Corte de Constitucionalidad en estos meses, porque luego tendrá que haber un cambio también de magistrados, ¿no? En abril esto solo es para terminar un periodo. Pues muchas gracias por haber atendido esta invitación y por venir esta noche a los estudios de Noticiete y comentarnos pues cómo está la situación. Muchas gracias, Luis. Buenas noches. Gracias, el doctor Roberto Molina Barreto, magistrado de la Corte de Constitucionalidad, en esta interesante entrevista esta noche aquí en Noticiete.